¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro seminario, en la serie de webinars que se presenta a través de la Sociedad Química de México. La química nos une, y el día de hoy estamos, como siempre en los webinars, pero en particular de manteles largos, porque siempre es un gusto poder tener como nuestros participantes, colegas que están trabajando en la resolución de problemáticas del mundo real, y estamos muy contentos de que nos acompañe el ingeniero Julio César Rentería Sandoval, que presentará para todas y todos nosotros el webinar Diseño, Aplicación y Evaluación de Catalizadores para Procesos de Refinación del Petróleo, del laboratorio a la refinería. El ingeniero es ingeniero químico especializado en refinación y petroquímica, y es director general de CATEC, Consultores Asociados en Tecnologías Catalíticas. Me acompaña también dentro del panel y en la moderación de la sesión el doctor Ignacio González Martínez, nuestro presidente nacional del Comité Ejecutivo Nacional de la Sociedad Química de México, y yo estaré asistiéndolo. Soy el vocal académico del CEN, el doctor Carlos Frontana. El objetivo de este seminario, se discutirá un poquito más adelante, tiene que ver con la resolución de problemas reales, casos específicos reales, basados en estudios de laboratorio, planta piloto y nivel comercial, y algo de su aplicación y evaluación. El doctor Ignacio González comentará un poco más a este respecto. Para nosotros, digamos, en esta reorganización de la Sociedad Química de México, que se está llevando desde hace 2 años, después de esta crisis, nuestro interés es fortalecer tres ejes que son muy importantes. Nos habíamos dedicado a la parte de la investigación, y entonces lo que queremos es esto de la vinculación con el desarrollo industrial, hacer que la investigación pase de la parte fundamental a la parte aplicada. Y por eso para nosotros es muy importante. El otro eje al que estamos trabajando y en donde para nosotros es muy importante es también la parte de docencia, divulgación y difusión, que también es muy importante, llegando a los profesores de educación media superior. Entonces, para mí, como les decía, es un honor en esta nueva serie de webinars, es poder presentar y afortunadamente tenemos la presencia del ingeniero Julio César Rentería, y voy a dar el objetivo de este webinar. Se presentarán dos casos reales y actuales de diseño de catalizadores basados en estudios de laboratorio, planta piloto y comercial, y su aplicación y evaluación de resultados en diversas refinerías en América Latina, además de la propuesta de aplicación de una tecnología catalítica en refinerías de petróleo para abatir la contaminación ambiental en las regiones donde se ubican las refinerías, zonas metropolitanas de Ciudad de México y Monterrey, y el Bajío en Guanajuato. Entonces, le cedo la palabra al doctor Carlos Fontana, que va a leer la semblanza del ingeniero Rentería, por favor. Muchas gracias, doctor. Y otra vez agradecidos, muy agradecidos con el ingeniero Julio César Rentería por su Repsol, y eso en Argentina, Petrobras en Brasil, Petrotrin en Trinidad y Tobago,
y Pemex, por supuesto, en nuestro país. Además, fue representante de la empresa Grace ante los Centros de Investigación y Desarrollo de la región, involucrando al IMP, al Instituto Colombiano del Petróleo, al INTEVEP en Venezuela, al Centro de Tecnología Aplicada en Argentina y al CEMPES en Brasil. Es en enero de 2010 que a su regreso a México funda la compañía Productos Químicos 3J, que hasta diciembre del año pasado fue representante exclusivo en México de las compañías WR Grace, Advanced Refining Technologies, Sulzer GTC y Cimeflow, empresa que además es líder en descontaminación y limpieza de plantas de procesos de refinación. Y su empresa, la empresa que él dirige, Consultores Asociados en Tecnologías Catalíticas, que fue creada en el año 2012, representa actualmente a las empresas Grace en sus líneas de negocios en catalizadores, mallas moleculares y alúminas, y a Sulzer en sus líneas de negocios de refacciones y equipos de transferencia de masa y así como de bombas. Así que, ingeniero, estamos nuevamente muy agradecidos con usted. Estamos, como yo voy a robarle una frase al doctor Ignacio González, muy deseosos de escuchar una deliciosa charla de tarde de miércoles, donde nos comparta mucho de lo que tenemos que conocer para ver a la química en acción en el mundo real. Eso nos va a dar muchísimo gusto. Adelante, ingeniero, la audiencia es toda suya. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco a Nacho y a Carlos por sus palabras y por su honrosa invitación para participar en este evento. Déjenme decirles que me quedo con la frase: hay que poner a la química en el mundo real, hay que sacar a la química de los libros, de los artículos, de los laboratorios, de las aulas, hay que llevarla a las refinerías y traerlas de las refinerías de regreso. Ese es el motivo de esta charla. Comienzo, antes de comentar en la presentación técnica, les comento que cuando yo entré al Instituto Mexicano del Petróleo, allá en el lejano 1990, me dieron la opción de incorporarme al grupo de investigadores que iban a estar evaluando y diseñando catalizadores a nivel laboratorio y planta piloto, o meterme con el grupo de ingenieros que iban a estar evaluando los catalizadores en las refinerías. Desde ahí hizo clic algo en mi cerebro. Dije, ¿por qué me tengo que circunscribir a estar en un laboratorio, en una planta piloto? ¿Por qué no decidir que una refinería sea mi campo de experimentación o mi campo de desarrollo, mi campo de investigación? Y así fue. Pedí que me mandaran a las refinerías y en el transcurso de los años me mandaron inicialmente a una refinería. Volví a hacer un clic múltiple en mi cerebro. ¿Por qué circunscribirme a la refinería de Tula como mi centro de investigación? ¿Por qué no todas las refinerías de América Latina? Y desde ahí comencé de alguna manera en el proyecto de vida que me llevó precisamente a la compañía Grace. Fue un caminito, fue un proyecto, un plan, y afortunadamente lo logré concretar. Y ya en Grace, afortunadamente, pude hacer mi sueño realidad. Todas las refinerías fueron puestas a mi cargo. Todas las refinerías desde México, el Caribe y Sudamérica fueron puestas a mi cargo desde el punto de vista de evaluación, desde el punto de vista de negocios, desde el punto de vista de desarrollo de catalizadores. Es importante que a nivel refinerías uno no experimenta, uno investiga. Y los experimentos los hacen los compañeros en los laboratorios. Uno aplica los conocimientos y los materiales que ellos desarrollan en base a la investigación que ellos hicieron, poderlos aplicar en las refinerías. Lo que vamos a hacer es un análisis somero, muy somero, a vuelo de pájaro, pero como yo platicaba con Ignacio, la idea es comentar con todos los colegas cómo pasar del laboratorio a la refinería en ese sentido, y vamos a seguir una segunda presentación de cómo regresar de la refinería al laboratorio. Cada etapa, prácticamente cada transparencia de los que yo les voy a mostrar, implica hacer un seminario completo. Cuando hablemos de evaluación de catalizadores, que hablemos de evaluación en planta de microactividad, es una presentación, ACE, una presentación, planta piloto, una presentación, de desarrollo de catalizadores, otra presentación o una charla. Lo que vamos a hacer es tratar de consolidarlo en una sola hora, lo que podamos desarrollar. Entonces ahora voy a mostrar mi pantalla para poder empezar a compartirles con ustedes lo que es el motivo de mi presentación.
del camino de izquierda a derecha, del laboratorio a la refinería. ¿Cómo es que se da ese camino como tal? Bueno, vamos a hablar el proceso FCC, cuál es su importancia en la refinería. Vamos a ver cómo las grandes compañías del mundo y cómo los centros de investigación trabajan en el desarrollo de nuevos productos, y finalmente vamos a aterrizar sobre desafíos en América Latina y diseño de catalizadores en la región. ¿Qué es el proceso FCC? El proceso FCC, tengo que decirlo, más del 60% de la gasolina, y me quedo corto, de las gasolinas que se producen en una refinería y particularmente en México, se producen en la unidad FCC o en plantas que procesan corrientes que vienen de la unidad FCC, tales como MTB, TAME y alquilación. Después vamos aquí le voy a hacer un pequeño comentario para que vean la importancia de este proceso, sin meterme tanto en la parte teórica. La planta catalítica de Salamanca tiene 40,000 es una planta de 40,000 barriles. Esa planta tiene potencialmente capacidad de producir 60% de rendimiento de gasolina, que equivale que al día produciría 24,000 barriles. Si esos 24,000 los multiplico por 159 litros y lo divido entre 1,000, pues al final de cuentas, y lo divido entre 20 metros cúbicos, lo que me está diciendo es que esa planta puede llenar 200 pipas de 20,000 litros de gasolina al día. Al día. Esta es la importancia de la planta. Y acuérdense, si tenemos 10 plantas, 11 plantas catalíticas en México, pues eventualmente podemos producir 250,000 barriles por día, que es mucho más del 50% de la demanda que pudiese ver en México. El proceso FCC, en resumen, pudiese decir, mediante la intervención de los catalizadores, son craqueados hidrocarburos de alto peso molecular que están en el rango de ebullición de los 300 grados centígrados más, hasta para producir productos valiosos tales como la gasolina, propileno y butileno. Eso es, en términos generales, lo que voy a mencionar ahorita. Más adelante ya podría hacer una recapitulación de ese proceso en sí. ¿Cuáles son las reacciones que se llevan fundamentalmente a cabo en este proceso? Esto es dependiendo de los hidrocarburos que estén presentes en la carga. Hay una gran cantidad de parafinas, esas se van a craquear fundamentalmente y van a producir parafinas y olefinas. Hay unas olefinas que no vienen en la carga, pero se producen en un precraqueo de la carga, y esas se van a craquear para producir olefinas ligeras, eso es importante. Mediante reacciones de transferencia de hidrógeno van a producir parafinas. Hay otros naftenos que van a ser craqueados también, pero también van a ser deshidrogenados y eventualmente pueden producir aromáticos. O sea, estos aromáticos, si nosotros los deshidrogenamos más, pues vamos a tener una condensación de aromáticos. ¿Qué me queda en la mente de esta transparencia? Mi catalizador debe de ser muy efectivo en promover las reacciones de craqueo en forma efectiva, las reacciones de transferencia de hidrógeno y las reacciones de deshidrogenación. Todas las otras son las que se llevan en mayor medida. Las otras reacciones son las que me van a tener un poquito de desviaciones en calidad y rendimiento de producto, pero son mínimas. Pero aquí hay 3 tipos de reacciones en que mi catalizador debe de ser muy efectivo: craqueo, transferencia de hidrógeno, deshidrogenación. ¿Qué es lo que utilizan las compañías para desarrollar catalizadores? Una compañía no se va a ir con la emoción de un científico que cree que ya desarrolló un material que es lo más efectivo para el craqueo, por ejemplo. Y en un ratito más voy a comentarles. Una compañía recibe eso como un mensaje y le dice a los investigadores: tú ven y me defiendes tu proyecto. Es decir, el investigador que dice: yo tengo un nuevo catalizador o tengo un nuevo aditivo, o trabajé junto con el Instituto Mexicano del Petróleo y creo que tengo un producto que es realmente innovador, no por ello implica que va a ser producido a nivel comercial. La compañía, particularmente la compañía Grace, en su momento, no sé si todavía tengan este proceso, pero tenían un proceso que se llamaba PRISM, un proceso PRINT que hace un análisis
no nada más de las bondades técnicas del proyecto, sino ve si hay problemas eventuales de contaminación, problemas en el manejo, los costos, etcétera. Es decir, utilizan un esquema mucho más completo que nada más un proceso de investigación. ¿Cuál es ese esquema y qué será precisamente mi trabajo que yo hacía en Grace como representante de América Latina? Pues este proceso PRISM lo que tenía era que primero alguien se revisaba el mérito de una idea. Alguien proponía una idea y se revisaba ese mérito. Entonces, en función de eso, ya podía pasar a la siguiente fase, pero hacer esa revisión era como cuando ahora se hacen las defensas de las tesis. El representante o el gerente de tecnología se para con los financieros, se para con los tecnólogos, se para con los jefes de la planta, se para con todos los de mercadeo y hace una defensa de su propuesta. Si esa propuesta es validada, entonces pasa lo que es una revisión de factibilidad que lleva implícito una planeación del negocio. Ahorita voy a hacerles un poquito más de comentarios. Si sigue avanzando, hay una revisión del proceso, que quiere decir que yo ya puedo tener que definir ajustes en mi planta. Hay una revisión de integridad y esta es importante porque esa revisión de integridad, esa es una primer prueba ya de un producto comercial. Vamos a ver qué es esa prueba. Y posteriormente hacen un resumen de revisión que implica volver a repensar todas las fases anteriores y ver si todo permanece perfecto. ¿Cómo comienza este proceso? Bueno, con un producto novedoso o con unos beneficios potenciales al cliente, se somete ante el comité que les mencioné para revisión de méritos. Y la primera revisión que se hace es, ¿hay un eventual riesgo a la salud? ¿Sí o no? O sea, parte técnica, pero esta es la pregunta crítica. Si la respuesta es sí, automáticamente el producto o la idea es rechazada. Hay un producto, por ejemplo, que se utiliza en el proceso para pasivar el efecto negativo del níquel. Lo manufactura la competencia, otra compañía, que está hecho a base de antimonio. Bueno, esta compañía evaluó esa idea, pero porque está hecha a base de antimonio y el antimonio presenta un riesgo para la salud, fue motivo suficiente para ser desechado. Posteriormente vamos a pensar que no hay ese problema, pasamos a la revisión de factibilidad. Aquí hay una pregunta crítica, pero crítica. ¿Cuáles son los requerimientos regulatorios que yo debo de tener ante la Profepa, la Semarnat o la EPA o lo que sea en los Estados Unidos? ¿Y qué desperdicios voy a tener y a qué costos voy a disponer de esos desperdicios? Les voy a mencionar, para ponerlo de otra forma, así como les mencioné el del antimonio, en un centro de investigación de América Latina, desarrollaron una lúmina que era diferente desde el punto de vista de Grace. Tenía bondades, todavía aparentemente se le iban a detectar beneficios, pero cuando se le hace el análisis y se ve que para la producción de esa lúmina en la planta se iban a tener una cantidad de desperdicios extraordinaria, y que iba a implicar tener ciertos requerimientos adicionales o probablemente no se iban a conseguir, fue motivo suficiente para desechar ese proyecto, un proyecto que ya había pasado la fase 1. Posteriormente vamos a la revisión de proceso. Lo que revisión de proceso aquí lo importante es qué insumos necesito, qué ajustes en mi planta de manufactura debo de hacer, qué análisis de riesgos y HACCP yo debo de tener en mi planta. Si todo queda perfecto, avanzo a la siguiente, que ya es la revisión de integridad, hago una producción de un lote se llama semicomercial. Un lote semicomercial para las grandes manufacturadoras de catalizadores implica producir 100, 200 toneladas que van a ser utilizadas en plantas, en refinerías pequeñas que tienen acuerdos con la compañía y que están dispuestas a ser parte de un proceso de investigación. Si en esas refinerías pequeñas, en por lo menos 3 refinerías pequeñas, se tienen resultados satisfactorios, entonces ya se da el proceso ya de comercialización masiva, por así llamarlo. En América Latina, ¿cuál era mi función?
Mi función era hacer la investigación de cuál era la calidad de la carga, de los crudos y de la carga de las FCCs en América, la calidad de los productos y los objetivos operacionales. Nada más para mencionar algunos, calidades de la carga. En Colombia procesan residuos. En Chile procesan prácticamente cargas 100% hidrotratadas. En México, una mezcla de ambas. En otros países, el más residuo, menos residuo. Es decir, hay una gran diversidad en cada país. Calidad de productos. Chile quiere sus productos desde la FCC que sean productos de ultrabajo azufre. México que sean de un azufre moderado, porque voy a hidrotratar mi azufre, mi gasolina en una hidrotratadora de gasolinas de FCC. Y por ejemplo, Perú y Ecuador no les importa mucho, o las restricciones ambientales son muy suaves. Los objetivos operacionales, las refinerías de México están orientadas a producir gasolina, las refinerías de Chile están orientadas a producir diésel, hay algunas refinerías en Argentina que están orientadas a producir petroquímicos, propilenos y butilenos. Entonces, mi trabajo era tener una definición de cuáles eran los objetivos de la región y en forma puntual para cada país, considerando de que América Latina es un crisol de objetivos, es un crisol de calidades, a diferencia de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Cuáles son los desafíos que empiezo a ver? Y aquí es donde ya empiezo ya de alguna manera a hacer una diferenciación de la idealidad y de la realidad. La teoría me dice que el proceso FCC está diseñada para craquear cargas que estén dentro del rango de ebullición de 380 a 520. Pero es una carga, pero esa carga está compuesta de diferentes contribuyentes, como el gasóleo pesado primario, gasóleos de vacío, gasóleos con hidrotratar o sin hidrotratar, gasóleos de coquizadora. En México particularmente, fíjense, en Chile yo les dije, orientan las unidades a producir aceite cíclico ligero o destilados intermedios. En México hay refinerías que le meten a la carga, a la FCC, 50% de esa corriente. Es decir, en Sudamérica operan la planta para producir eso y en México le metemos eso como carga al FCC. Aquí hay una gran contradicción, pero pues sin embargo así es. Y desde el punto de vista de catalizador implica tener ciertos requerimientos de actividades y selectividades. Otra cosa que debo de cuidar mucho es cuál es el nivel de metales y qué naturaleza son esos metales para determinar cuál es el efecto níquel, vanadio, hierro, calcio y sodio. ¿Cuál es el contenido de azufre y nitrógeno? Para ver cuál va a ser el azufre en los productos y cuál va a ser el nivel de contaminantes que va a haber como NOx y BCOX. ¿Cuál es el contenido de carbón? Porque va a tener una implicación de qué tanto se me puede calentar el regenerador. Este es un poquito de ver parte de los crudos que hay en México. Nada más me voy a manejar el metales. El vanadio tiene 402 el Kumalupsat contra un Olmeca que ya no hay, que tenía 5. O sea, el carbón tiene 15 contra un Olmeca que tenía 1.82. Es decir, y nos estamos moviendo de una forma muy rara en México. Tan rara que las unidades aparentemente están procesando más residuo porque a la refinería le están metiendo mayor porcentaje de Kumalupsat. Pero a su vez, como no pueden mandar hidrotratar el gasóleo pesado primario para que les dé diésel de ultrabajo azufre, esa corriente la mandan al FCC. Es decir, las cargas al FCC en México tiene una carga ultra ligera, si así le pudiera poner, y una carga pesada. Entonces, ¿qué quiere decir? El catalizador, y aquí ya empiezo a utilizar parte del conocimiento que yo adquirí en Grace. El catalizador que yo necesito para la carga ligera es de una naturaleza absolutamente diferente que el que yo necesito para la parte pesada. Y eso, bueno, aquí no creo que vaya a haber mucho tiempo, pero estas son las tendencias que hay en cada país, particularmente, por ejemplo, en el contenido níquel y níquel más vanadio, y en cada país cómo se han movido en los años. Por ejemplo, hay países que tienen altísimo contenido de níquel, 4,000 partes por millón. El de la derecha en México, tenemos 200 partes por millón. Ese mismo país tiene 5,000 partes por millón de vanadio y en México pues tenemos alrededor de 1,500 partes por millón de
de vanadio, ¿no? Entonces aquí es para decir, cada país tiene su dinámica y debe de ser considerada para hacer el diseño adecuado del catalizador. Lo que les voy a mostrar es el resultado de una sola unidad FCC, el resultado de más de 25 años de aplicación de catalizadores de una sola compañía. Diferentes catalizadores. Antes nos movíamos en la parte izquierda abajo, catalizadores que resistían poco los metales, su actividad, que es su capacidad de craqueo o de convertir a gasolina, era muy afectada por los metales, y posteriormente ya logramos meter tecnologías de catalizador que tuvieran una alta resistencia a esos metales. Esta misma unidad de FCC, lo que hacíamos es que los metales te disminuyen la capacidad de producir gasolina, pero te orientan las reacciones, la selectividad de reacciones indeseables, por ejemplo, la producción de gas. Pues en esta misma refinería logramos bajar sensiblemente la tendencia a producir gas que tenían esos catalizadores. Reitero, 25 años de aplicación están en esta gráfica, ¿no? Y también tienen las reacciones de deshidrogenación, me producen mucho coque, que me calientan el regenerador, por ponerlo de una forma mucho más fácil de mencionar. Bueno, desarrollamos o aplicamos o seleccionamos catalizadores que pudieran tener una mejora sustancial con respecto a lo que se tenía en el pasado. Ahora, ¿cómo paso? Así desarrolla. ¿Cómo paso del laboratorio a la planta comercial? Bueno, los catalizadores o las tecnologías de desarrollo propio o co-desarrollados con institutos, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Colombiano del Petróleo. Se tienen prototipos que son evaluados a nivel de microactividad. Microactividad es una pequeña planta, es lecho fijo, FCC es lecho fluidizado. Este lecho fijo, necesito 2 o 3 gramos de catalizador y unos cuantos gramos de carga. Esta microactividad me va a ser el primer filtro, porque lo que me va a decir cuáles son los catalizadores que a diferentes niveles de metales tienen cierta actividad, tienen selectividad a gas y coque. Nada más. Nada más. De ahí hago un primer screening y ya selecciono los prototipos más adecuados para someterlos a una prueba ACE. ACE ya no es lecho fijo, es lecho ebulado. También es unos cuantos gramos. El ACE ya me dice todo el perfil de rendimiento. Me va a decir el nivel de conversión, el rendimiento de gas, rendimiento de coque, el rendimiento de gasolina particularmente. De ahí ya me empieza a decir, ok, el catalizador, el prototipo A, es mejor que el prototipo B. Entonces pasa. Y así va, se hace un segundo screening para pasar a lo que ya es la planta piloto o DCR. Esa planta piloto ya necesito kilos de catalizador y necesito barriles de carga fresca. Esto ya me vuelve a dar el mismo perfil que tenía en la planta ACE, con la diferencia que los rendimientos que tengo en esta etapa pues son mucho más aproximados a lo que es la planta comercial. Lo que es MAT, ACE y DCR me permiten desarrollar factores de actividad, selectividad, de estabilidad, que yo los utilizo en mis simuladores para poder simular cuál va a ser el comportamiento del catalizador en la planta comercial. Entonces, ya de DCR va a la planta comercial, nivel 1, que son plantas de menos de 15,000 barriles por día de carga. Las de México andan en promedio de 40,000, o sea, son plantas pequeñas que están dispuestas a experimentar. Se muestra éxito en por lo menos 3 plantas comerciales y ya, nuevamente, ahora sí ya retomamos lo que es la comercialización a nivel masivo, ¿no? Cuando diseño catalizador, necesito tomar en cuenta la actividad, que es la capacidad de craqueo de los hidrocarburos pesados, la selectividad, cuánto va a ser mi selectividad a gasolina, por poner un ejemplo, la estabilidad, cómo se me van a retener los sitios activos, los sitios ácidos, cómo se retiene la estabilidad de la porosidad, cómo va a comportarse mi catalizador al efecto negativo del níquel, vanadio, sodio, calcio, hierro, y ahí le podemos poner la mitad de los metales que estén en la tabla periódica. Veo si necesito matriz pasivadora de níquel, de vanadio, o alguna tecnología de tolerancia a otros metales. ¿Cuáles son las propiedades físicas? El proceso FCC se llama desintegración catalítica en lecho fluidizado. En ese proceso, el catalizador, y eso falta mencionarlo, el catalizador tiene alrededor de 300 metros cuadrados sobre gramo, 300 para arriba,
sobre gramo de área superficial. Tiene un tamaño promedio de partícula de 70 micrones, es talco. Es decir, todo esto que estoy diciendo lo debo de hacer a nivel prácticamente no de nanotecnología, pero sí en naturaleza muy pequeña. Pero el catalizador está operando como si fuera un fluido, como si fuera un líquido, circulando entre todas las secciones de reacción-regeneración en aproximadamente 30 toneladas por minuto. Y en esa circulación, pues está chocando con paredes de refractario, etcétera, está sujeta a la acción de la humedad y demás. Entonces yo debo de hacer que mi catalizador no se me quiebre, que se retenga bien en la unidad. Debo de asegurar que mi catalizador tiene el tamaño promedio de partícula adecuado para que circule adecuadamente, que tenga la densidad adecuada para que fluya adecuadamente, y que sea hecho del material adecuado para que sea capaz de traerme el calor que tengo del regenerador hacia el reactor. Las reacciones de FCC son fundamentalmente endotérmicas. El calor lo obtengo de la regeneración del coque que es producido en la misma reacción. Entonces también tengo que ver si necesito alguna funcionalidad catalítica adicional, como es reducción de azufre en gasolina, reducción de emisiones de SOx por motor de combustión, o bien aditivos de olefina. Esto es lo que es un catalizador. Aquí lo importante es, todo esto que les mencioné, lo tengo a nivel de partículas de 70 micrones. Y el gran punto que a mí, este es mi desarrollo en Grace, no lo van a reconocer, pero esto yo lo creé en la compañía. Cuando yo estuve en Grace, lo primero que llegué yo fue hacerme cargo o apoderarme prácticamente de todos los resultados que hubiese experimentales. Llegaron a mis manos más de 10,000 evaluaciones que habían en la compañía. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue hacer un mapeo de cuáles eran las propiedades de la carga y cuáles eran las propiedades del catalizador más adecuadas para craquear esa carga. Es decir, para en lugar de crear prototipos, yo hacer una etapa adicional de screening. Y este fue el mapa que se desarrolló. En función de en qué área estén las propiedades de la carga, pues son los atributos del catalizador. Solo por mencionar un ejemplo, si la carga fuera residual, la propiedad más importante del catalizador debiese tener una selectividad a coque adecuada, es decir, no ser tan coquero para que no me caliente el regenerador, tener una alta tolerancia a los metales, residuos lleva también de compañerito los metales, y tener una capacidad de craqueo de fondo, son moléculas muy grandes, y no tener obviamente problemas ya difusionales. Aquí les muestro un pequeño ejemplo. Esto es una evaluación de un catalizador utilizando cargas, y particularmente esto fue para México. Hicimos una evaluación de un catalizador, dos catalizadores, perdón, y vimos que determinaran cuáles eran los niveles de rendimientos o de conversión, en este caso, para cada una de esas contribuyentes de la carga. ¿Por qué? Porque lo que vimos, por ejemplo, en la refinería de Madero, oye, ahí te va la carga. No, espérate, ¿qué es la carga? La carga está compuesta de gasóleos de coque, hidrotratados y sin hidrotratar. Esta carga también está compuesta de gasóleos de vacío y de gasóleos pesados primarios. Ok, entonces tenemos 4 cargas. Vamos a hacer el análisis de cada una de esas cargas, y esto es lo que está representado en cada una de las líneas. Particularmente para México, logramos experimentar o analizar más de 100 cargas. Estos son los rendimientos de gasolina. Solo les voy a mencionar un ejemplo. A un rendimiento de coque de 3%, hay unas cargas que tienen un potencial de producir 55% de gasolina, y otras menos de la mitad, 25% peso de gasolina. Entonces, en función de eso, pues yo ya empiezo a decir, ¿para qué quiero un catalizador gasolinero? Para esta carga. Más bien yo quiero un catalizador que craquee fondos y me lleve a destilados intermedios. Y pues sí puedo meter un catalizador gasolinero. O sea, todos son pistas para moverlo. Otro de los grandes avances o de las cosas que yo llevé a la compañía fue una carga que tú ves. Una carga global al FCC está compuesta de varios corrientes, y cada corriente necesita un catalizador. Y cada catalizador necesita diferentes componentes que no puedo meter en una sola partícula. Entonces, ¿por qué no mezclo 3 partículas o 3 plataformas catalíticas? Y eso es
lo que la compañía le llamó después Génesis, un catalizador conformado por varias plataformas catalíticas que tuvieran un efecto sinérgico, de tal manera que en resumen o forma global se dé el craqueo más efectivo de la carga y se obtengan los rendimientos más óptimos. Cuando uno diseña catalizadores, tiene que ver qué es lo que hay atrás de mi planta, qué es lo que de dónde vienen los gasóleos, y ver si lo que yo diseñé para el mes de enero de este año es lo mismo que yo debo de mandar para el mes de diciembre de este año. Y vemos que a veces no. A veces las plantas que me mandan cargas, pues van modificando su habilidad para remoción de metales, y son estos que parecen columpios. Estos son los ciclos de operación de una planta hidrotratadora de carga FCC. Entonces, conociendo esto, lo que yo debo de hacer es que mi sistema Génesis debe de ser un sistema catalítico, una formulación para cuando traigo muy pocos metales, que es abajo en la parte baja del columpio, y otra formulación cuando tenga muchos metales. Es decir, no nada más una mezcla de plataformas, sino que esas plataformas van cambiando con el transcurso del día. También debo de considerar que a dónde voy a mandar algunos de los productos. Ok, la gasolina va al pool, pero el propileno y el butileno van a lo que es alquilación. Necesito ver cuál es la capacidad de las plantas a donde voy a mandar producto, de tal manera que mi catalizador, pues de alguna manera produzca lo que tenga que producir y no inundar o no mandar bajos volúmenes a esos procesos, ¿no? Resumen, lo que les traté de decir es cómo Julio Rentería o cómo una compañía se movía del laboratorio a diseñar catalizadores, y tengo que decirlo, con este método de diseño, prácticamente el 100% de la, bueno, el 100% de las refinerías de México, 100% de las refinerías de Chile, 100% de las refinerías de Perú, el 88% de las refinerías de Colombia, 100% de las refinerías de Venezuela, la única refinería de Ecuador, una refinería de Brasil, refinerías en el Caribe utilizaron catalizadores diseñados por un servidor bajo esta dinámica de diseño. Entonces, dicho esto, aquí hago el primer paréntesis. Ahí ya hicimos el recorrido del laboratorio a la planta. Ahora ya salimos de la aula a la planta, ya salimos a la ciudad. Ahora vamos a ver cómo nos regresamos. Y viene esta propuesta del aditivo emission, que es para mejorar la calidad del aire en algunas zonas, particularmente Salamanca y Monterrey. Y al respecto, debo de decir que estamos tan actualizados que esta propuesta se está mandando a Pemex y a la Secretaría de Energía, si no es que ya se acaba de entregar, está tan actualizada que el día de hoy, en el periódico Reforma, en la parte de negocios, dice, empeora Pemex, contamina más. Elevó emisiones como dióxido de azufre del 69% entre el 2018 y 2019. Es decir, el día de hoy sale algo relativo a lo que vamos a comentar. ¿Qué me dice esto? Bueno, nosotros tenemos que vivir la vida real, y la vida real no necesariamente está escribiendo, con todo el respeto para ustedes académicos, no necesariamente está en los laboratorios y en los escritorios escribiendo artículos. ¿Qué vamos a trabajar aquí? ¿Cuál es esa vida real? Pues yo necesito información real del mundo real y de fuentes reales y públicas. Vamos a hablar un poquito sobre la calidad del aire de Salamanca y después vamos a ir aterrizando en cómo aplicarlo ya en la parte del catalizador. No nada más en Salamanca, en todo el territorio nacional se hace el seguimiento del contenido del SO2, NO2, partículas 2.5, partículas 10, ozono y CO. En función de eso, se determina cuál es la calidad del aire. Particularmente para Salamanca se establecen ciertas limitaciones. Por ejemplo, dice que no debe de exceder a 110 partes por millón, un promedio de 24 horas, una vez al año. No se deben de exceder 25 partes por billón en promedio, o bien por un promedio de 8 horas no debe de excederse más de 200 partes por billón.
¿Qué es Pemex? Pemex está obligado a través de un programa que hay en el Bajío, Pemex está obligado a visitar los centros de análisis de la calidad del aire y actuar bajo ese plan, haciendo ajustes en la refinería que muy seguramente van a ser obligados por eso. Particularmente en Salamanca hay 3 niveles de contingencia ambiental. Una precontingencia, donde si el SO2 está en 110 a 205 partes por millón. ¿Qué implicación tiene la calidad del aire a Pemex? Y ahorita vamos a decir por qué Pemex. Bueno, Pemex tiene que reducir en su refinería de Salamanca el consumo de combustible entre 400 y 600 barriles. En un nivel de contingencia fase 1, donde el nivel de SO2 está entre 205 y 285, Pemex tiene que bajar aún más sus emisiones de SOX de tal manera que estén entre 14 y 25%. Es decir, debe utilizar ya no nada más combustóleo, que ya no lo está utilizando nada más, utilizar una mezcla de combustóleo y gas, como ya lo está haciendo. Incluso Pemex fundamentalmente está quemando solo gas. Un nivel fase 3, pues es cuando el nivel de SO2 está arriba de 285. Aquí Pemex tiene que bajar aún más su nivel de emisiones. Desde el punto de vista operativo, ¿cómo lo veo yo? Si tenemos el nivel de precontingencia, Pemex no tiene que quemar combustóleo. Primero, si sigue el nivel de contaminación o quemar solo combustóleo de 3% de azufre. Si sigue el nivel de combustóleo, Pemex tiene que bajar su capacidad de crudo procesado en la refinería. Es decir, eso ya va contra la economía, lo cual estoy de acuerdo. La salud va primero que la economía, pero la salud puede ir caminando con la economía si utilizamos tecnologías adecuadas. Aquí se obliga a Pemex a bajar su proceso de 230,000 a 190, 200,000. Si sigue el nivel de contingencia número 2, pues Pemex tiene que bajar su capacidad de proceso entre 138 y 172,000 barriles. Es decir, operar la refinería a menos del 50%. Alguien diría, oye, pero así está operando. Ah, así está operando, pero eventualmente va a subir. Entonces, esto es un resumen de la parte anterior. ¿Y por qué la refinería? ¿De dónde salió la refinería? Bueno, hay una emisión, un inventario de emisiones en Guanajuato, particularmente por el SO2, que se tiene que hay 52,000 toneladas al año, de las cuales 48,000 vienen de fuentes fijas. De esas 48,000, 45,000 aproximadamente vienen de lo que es la refinación del petróleo y la industria eléctrica, la planta termo. Entonces aquí me dice, lo que yo pueda hacer en la refinería va a tener el impacto más grande que si, a ver, si yo reduzco a cero todas las emisiones que no sean lo de la refinería, la contaminación va a seguir todavía en problemas o en niveles más o menos altos. La forma más eficiente de mejorar la calidad del aire en Salamanca particularmente es bajando estas emisiones que vienen en la refinería, 27,000. En resumen, lo que es la refinación de petróleo y producción de energía eléctrica, pues se llevan el 86% de la carga de las emisiones de SOX. Ahora, por municipio, ¿cuánto es de los 47,000? ¿Cuánto se produce en Salamanca? 45,000. Ah, caray, entonces ya no nada más me tengo que fijar en todo el estado, sino me debo de enfocar en la refinería de Salamanca y particularmente en la refinería de EFES, en la refinería y dentro de la refinería en la unidad de FCC. Estos son más o menos cuál es la distribución de los diferentes contaminantes por municipio y particularmente para el SOX se ve que Salamanca es el que contribuye pues prácticamente con el 100% de las emisiones que hay en esa región. Entonces aquí ya me dice, sigue metiéndole su lupa. Acuérdense, empezamos aire, vimos región, ya vamos en ciudad. De las emisiones de SOX por la parte en la refinería o en el estado, pues ya se determina que de esas 45,469, 45,170 vienen de fuentes fijas. ¿Cuáles son fuentes fijas?
refinería y la parte de la termoeléctrica. La refinería ha hecho grandes avances, porque ahorita ya le estábamos poniendo lupa a la refinería. ¿Qué ha hecho la refinería? Pues por lo pronto construyó o inició la operación de una nueva planta de azufre que le llaman la RSU2 en el 2014 y pudo aumentar las capacidades de porcentaje de recuperación de azufre en las corrientes que contenían azufre de 70 y tantos, ahorita arriba de 95. Es decir, la refinería ha hecho un gran avance. La otra cosa que la refinería ha hecho es dejó de quemar combustóleo, de tal manera pues que el combustóleo, lo que es los quemadores, baja mucho lo que son las emisiones, pero lo que son las fuentes fijas no se han bajado por lo menos a cero. ¿Y cuáles son fuentes fijas? Les voy adelantando, la chimenea de la planta de FCC, que es el común denominador de la charla anterior que hablábamos sobre desarrollo. Noticias recientes, en adición a la que les acabo de decir, pues el día 8 de abril hablan sobre la mala calidad del aire en Salamanca y ya de denuncias administrativas que hay. Y aquí nada más vienen, aquí a la derecha, abajo a la derecha vienen las fechas en las que se han excedido los límites establecidos para la calidad del aire. Ahora, ¿cómo yo puedo pararme ante la Secretaría de Energía, ante un foro de investigadores, ante Pemex y decirles, señores, ustedes tienen cierta responsabilidad o parte de lo que sucede pues es por la operación de la refinería? Bueno, vamos a tratar de ahora sí enfocar, ponerle la lupa. Déjenme veo, vamos más o menos de tiempo. Estas son las emisiones de CO2 promedio en Salamanca. Efectivamente, desde el 2012 hasta el 2019 tuvieron una baja y después tuvieron, como esta tercera ola del COVID, tuvieron un incremento. Pero este es promedio. Vamos a ver ahora cómo se comportan las diferentes estaciones que tienen ahí de monitoreo. Hay 3, Nativitas, Cruz Roja y DIF. Entonces, aquí sigue como tal el promedio, pero aquí lo que vamos a hacer es a poner en una sola gráfica las emisiones que se detectan en la estación de monitoreo de la Cruz Roja y del lado derecho voy a tener el porcentaje de utilización de la refinería de Salamanca, es decir, tengo una capacidad instalada de 230,000 barriles o 245. ¿Cuánto de esa, vamos a pensar, cuánto de esa capacidad estoy utilizando? Si le estuviera metiendo la mitad, pues si fueran 230, le estuviera metiendo 115,000. Aquí lo que veo yo, en una forma visual, es que hay una correlación entre la calidad del aire y la forma que opera la refinería. Y aquí lo confirmo. Estos son los promedios de promedios anuales del SOX en la estación de Salina Cruz y del lado de las X tenemos el índice ocupacional de la refinería. Me dice esta gráfica, la refinería tiene parte de responsabilidad de la calidad del aire y lo que me dice, y el límite derecho, el último punto es 57%. Si yo extrapolo esto hasta el 100%, lo que voy a tener son incrementos fuertísimos, por lo menos a llegar hasta el 45-50% de partes por billón, promedio anual. Que en promedio diario, en promedio de 8 horas, lo que voy a decir es, voy a tener muchísimos días con problemas de contingencia. Como el promedio anual, pues obviamente tiene muchísima dispersión. Se nos ocurrió, oye, ¿por qué no promediamos los datos de diciembre a febrero del 2018 al 2021? Es decir, los días en que el clima más o menos es igual, para poder quitar la temporalidad, las afectaciones que por temporada del año están. Si ven así, aquí están las fechas y el factor de correlación que tenemos es prácticamente 0.9. Aquí no hay para dónde correr. Aquí lo que me dice la refinería es el mayor contribuyente a la calidad del aire. Lo que pueda hacer en la refinería va a ser en detrimento o en beneficio de la calidad que los ciudadanos en Salamanca van a respirar. Esta es la misma gráfica, pero para otra estación. Bueno, dicho esto es la correlación. Esta es la refinería Salamanca. Salamanca pues está en la ciudad. Salamanca es como si fuera
la refinería, la 18 de marzo que teníamos en Azcapo, ya está en la ciudad. O sea, las emisiones de SOX que tengo ahí van directito a la ciudad, ¿no? La refinería ha tenido grandes avances, ha hecho muchas inversiones, tales como la nueva planta de azufre, que ha hecho que su recuperación de azufre sea muy alto, y también ha dejado de quemar combustorio. Aquí por lo que sucedió el año pasado, por el problema de los cierres de los gasoductos, pues volvió a quemar combustorio, lo cual quiere decir que esa quema de combustorio fue la que me causó los problemas en la calidad del aire. Entonces, combustorio, refinería, FCC, todo eso se puede analizar porque si vemos, aquí estaban quemando 0.8 y aquí quemaban 2.500 barriles. Vamos a ver cómo yo puedo darle alguna flexibilidad a la refinería para poder quemar ese combustorio, que entre comillas ese combustorio es como es un producto que es lo que está limitando la operación de la refinería. No lo pueden vender, no lo pueden quemar, entonces lo están almacenando. Se llenan los tanques de combustible y tienen que bajar proceso en la refinería. Tenemos lo que es la unidad de FCC, no me voy a meter aquí mucho rollo, aquí es donde es importante. Es la unidad de FCC, pero en lugar de hablar de rendimientos, voy a hablar de azufre. Voy a meterle el mismo ejemplo, 40,000 barriles por día de carga, con 2.5% de azufre de la carga y un peso específico de 0.9, implica que se meten 144 toneladas al día de azufre a la carga, al FCC, o bien 47,531. Se han hecho análisis de especiación de azufre, de distribución de azufre en los diferentes productos, y se determina que lo que es el gas ácido, pues se va del 35 al 40%, que equivale a 16,000 a 19,000, de 16,000 a 19,000 toneladas al año. Este no es problema porque estas toneladas, esta corriente de gas ácido se manda al azufre y es donde se recupera como azufre. Pero el 35% se va al decantado, que es combustorio, o asfalto en el mejor de los casos, y eso equivale a 16,000 toneladas. Pero lo que afecta a la calidad del aire son lo que se va a la atmósfera, que son estos gases de combustión. Se emiten gases de combustión que tienen una concentración de 1.800 a 2.400 partes por millón de óxido de azufre, lo que equivale que el 5 al 10% del azufre que viene en la carga se va a los gases de combustión. Si nosotros lo llevamos a SOX, equivale a que son 14.4 toneladas a 29 toneladas al día, o bien 4.700 a 9.500 toneladas al año. Aquí ya empezamos a ver, caray, pues si yo las emisiones de 45,000 las debo de tener en 20,000 ahorita que dejé de usar combustorio, etcétera, etcétera, pues yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que estas emisiones representan más del 50% de las emisiones totales de las refinerías sin quema intensiva de combustorio. Si yo tengo un producto que me pueda reducir estas emisiones, automáticamente le ayuda a la calidad del aire. ¿Qué producto es? Se llama Emission, que es la versión mejorada del Superdisox. Es un aditivo que está hecho a base de una espinela de magnesio y que tiene serio, que va a trabajar bajo el siguiente mecanismo. En la parte de regeneración del proceso donde estoy quemando el coque, acuérdense, tengo una cantidad de SO2. Ese SO2 lo voy a convertir a SO3. Y SO3 va a reaccionar con el óxido de metal de la espinela de magnesio y me va a formar un sulfato de metal o de magnesio. Aquí lo que yo estoy es capturando el SO2, en lugar de que me vaya al aire, a los gases de combustión, se me quede impregnado en esta partícula catalítica. Esa partícula catalítica llega al riser y mediante el mecanismo número 2, pues ese sulfato se reduce y forma un sulfuro de metal más agua, que cuando llega al otro equipo, que es el agotador de la planta FCC, pues se da lo que es la hidrólisis del sulfuro de metal. Ese sulfuro de metal más el agua que está allí con el vapor que le estoy metiendo, pues hace que mi óxido de metal se regenere y tenga H2S. Pero este H2S se va en la corriente de gas ácido que les comenté hace unos minutos y se va a la planta de azufre. Esto es lo que es este producto. Este producto parece mágico porque realmente es mágico, tiene muchísima ciencia, pero lo que hace es
Déjenme, veo que aquí no se me quiere. Ok, lo que hace es que las emisiones de SOX de alrededor de 1.600 a 2.000 partes por millón las puedo bajar prácticamente a cero, o a un porcentaje, a unas partes por millón que a mí ya pueda hacer, porque obviamente las bajo a cero, pero entre más le quiero bajar, más me va a costar. Este aditivo ha sido utilizado en más de 130 unidades FCC del mundo. O sea, no es que vayamos a inventar el hilo negro o que vayamos a experimentar, no. Es un aditivo probado que ya se demostró que puede ser muy efectivo en la refinería. Aquí ven algunos ejercicios y con esto prácticamente voy a terminar, porque lo que voy a hacer es un balance de azufre con el emission, con este aditivo. Bueno, tengo el mismo azufre en la carga, pero en lugar que me salieran de 4.000 a 9.000 toneladas, ahora voy a tener de 1.180 toneladas a 2.300 toneladas. Es decir, por lo menos una reducción de un 75%. Estas toneladas, porque fueron las reducciones por el mecanismo que les mencioné, pues estas toneladas que reduzco aquí, pues se me van a subir a lo que es el gas ácido y lo mando a la planta de azufre. Tienen capacidad. De tal manera que, en resumen, en lugar de tener las 1.800 partes por millón plus de SOX en el aire, en los gases de combustión, voy a tener de 400 a 550. ¿En qué lo llevo yo a Pemex? Pues aplicar esta tecnología me permitiría a Pemex, en un momento dado, si así lo desea, quemar hasta 2.250 barriles por día de combustorio sin que haya disparos adicionales o lo que es el SOX en el aire, o bien hacer una mejora sustancial en la calidad del aire, ¿no? Con esto yo cierro Salamanca. Y como cierre, me pidieron que hiciera algún punto de cierre. Lo que yo les puedo decir es que este aditivo se aplica no nada más en esta refinería. Este conocimiento se aplica no nada más en esta refinería en cuanto a diseño de catalizador. Se puede aplicar en cualquier refinería de América Latina y del mundo. Y particularmente en la parte de Monterrey, nosotros ya encontramos que las emisiones de SOX que tienen aquí en la refinería de Cadereyta están afectando fuertemente la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. Y aquí lo que voy a tenerles es una correlación del crudo procesado. Aquí no es porcentaje de utilización, aquí es crudo procesado en Cadereyta contra el contenido de SOX en la estación sureste, que es la estación que está, los que conocemos la refinería de Cadereyta, a un lado hay un pueblo que se llama Benito Juárez. Ahí está aplicada la suroeste 2, perdón, y la suroeste está un poquito más pegada a Monterrey. Pero aquí me dice, el 80% de las SOX que yo tengo en esta estación vienen o son afectadas por la refinería. El 89% de lo que tengo en la zona noroeste vienen por la refinería. En la zona suroeste, pues el 90%. O bien, en esta gráfica y con esta cierro, el 83% de los contribuyentes, más bien la industria o la fuente fija o el emisor que contribuye con el 83% del SOX que hay en la zona de Monterrey es la refinería Héctor R. Lara Sosa. No es para asustarse, acuérdense que el gobernador electo hizo una clausura simbólica de esa refinería precisamente por los altos niveles contaminantes, solo que él, al no estar muy informado, él está exigiendo la instalación de filtros. Los filtros no es la solución tecnológica. Esta es la solución tecnológica y de inmediato. O sea, si yo, y no lo tengo que meter en años, si yo sé que la contaminación o los disparos de la contaminación vienen en los meses de invierno, pues utilizo esta tecnología única y exclusivamente en los meses de invierno. Bueno, con esto ya espero los haya regresado ahora sí que a los laboratorios o a la academia, y con esto yo termino la parte de mi presentación, para ponerme a su disposición para algún comentario o pregunta que pudiesen tener. Muchísimas gracias por tu participación. Verdaderamente es, como dices tú, cada diapositiva sería un curso. Y de hecho, efectivamente nos están pidiendo eso y ya iremos asociando este asunto. Entonces, tenemos muchas preguntas, hemos tratado de asociarlas
y entonces Carlos, el doctor Carlos Fontana va a comenzar a hacer. Muchísimas gracias por esta presentación. Excelente. Gracias, Nacho. Adelante. Adelante, Carlos, por favor. Sí, sí, no, bueno, como comentario también personal, estaba incluso yo tomando algunas notas de la manera en que aborda el proceso. De verdad le agradecemos mucho y a mí, que estoy más metido en la dinámica del laboratorio, me enseña mucho de cómo se puede ver el problema en la vida real. Hay, como comentaba el doctor Ignacio, hay muchísimas preguntas de muy diferentes temas. Voy a tratar de iniciar eh, asociado, por ejemplo, de los procesos actuales de refinación que existen en petróleos mexicanos. ¿Cuáles son los catalizadores que se utilizan, si es posible decirlo, y cuántos años llevan utilizándolos? Saber de quién es la propiedad intelectual o industrial o la manera en que se aborda el problema de las regalías, sobre todo para el trabajo ya en operación. Para responder, voy a hacer un comparativo de 1990-2020. En 1990, prácticamente el 100% de los catalizadores utilizados en la industria petrolera en México eran tecnología IMP. El IMP FC05 para FCC, HDC 14, HDS para hidros, RNA1 para reformación, etcétera. Hubo algo, yo no me voy a meter en eso ya le corresponderá a los compañeros del IMP y de Pemex contestar, pero algo pasó y Pemex se abrió en la búsqueda de nuevas tecnologías. En este momento, los mayores proveedores de catalizador FCC es Grace y Bass. Hidrodesulfuración es Shell, es Axo, es Albemarle, es Haldor y es ART. Más o menos distribuido el mercado. Reformación catalítica de naftas, UOP. Es decir, se atomizó de un monopolio se pasó a un oligopolio, por así decirlo. Un monopolio de tecnología IMP pasó a un oligopolio de tecnologías tecnologías de proveedores privados. Y esos proveedores privados no traen pago de regalías ni a Petróleos Mexicanos ni al Instituto Mexicano del Petróleo. Muchas gracias. Es que, y justo relacionado con esta pregunta o con este comentario, aquí lo iba a leer, lo tengo por acá presente. Patricia Rayo, justamente el IMP, pregunta, de acuerdo a su experiencia, estos catalizadores FCC desarrollados por parte del IMP, que en su momento tuvieron un buen desempeño, ¿pueden seguir compitiendo comercialmente? Voy a hablar única y exclusivamente del proceso, bueno, voy a hablar de dos procesos, pero particularmente más del proceso FCC, que es el proceso en el que yo me he movido. Cuando el Instituto Mexicano del Petróleo tenía sus catalizadores, la composición de la carga o la dieta de la carga estaba formada prácticamente por gasóleos de vacío. En este momento es gasóleo pesado atmosférico, gasóleo de coker, sin hidrotratar, hidrotratado, gasóleo de vacío hidrotratado, o sea, se hizo muy compleja la composición de la carga. El catalizador de FCC del IMP conceptualmente estaba desarrollado como un caballito de batalla para lo que era una carga promedio de Pemex. Si a mí me preguntan, oye, ¿ese catalizador puede servir? Sí puede servir para algunas refinerías, pero no en general para todas las refinerías. Ya el diseño de catalizador se hizo muy complejo, ya no es como en los días anteriores en que se hacía, ahora ya son 2 o 3 plataformas catalíticas, meterle pasivador de níquel, meterle trampa de vanadio, meterle aditivo de emisiones de SOX, meterle aditivo reductor de azufre en gasolina. Es decir, hay un antes y un después en formulación de catalizador, pero para ser más específicos, sí puede ser utilizado en algunas refinerías y particularmente en la refinería de Salamanca, que es una carga ligera. Sobre hidrodesulfuración. ¿Qué tipo de catalizadores para hidrodesulfuración son los que actualmente se utilizan en México o en América Latina y quizás en contexto en el mundo?
¿Son básicos, soportados? ¿Qué composición general tienen estos materiales catalíticos? También ahí hay un antes y después en la parte de catalizadores. Antes se cargaba prácticamente un solo catalizador en el reactor, que más o menos diera el objetivo que buscaban. En Sudamérica, cuando hablamos de hidrosulfuración, en realidad ya le llaman hidrodesintegración. Llevan el proceso de hidrosulfuración a su máxima severidad. No nada más elimino azufre, no nada más quito metales, sino rompo moléculas. Allá los catalizadores son mucho más complejos, pero particularmente en México hay un gran reto, que es la producción de diésel de ultrabajo azufre. Implica que en lugar de tener una cama, un catalizador, sea toda la cama del reactor, hay varios lechos e incluso con quench en medio. No soy un experto en eso, obviamente es níquel, cobalto, molibdeno como elementos activos, pero van siendo intercambiados, pero en la forma del diseño como tal no lo sé. Sí sé que son varios lechos con quench y que cada refinería o cada tecnólogo pues hace el diseño de esos lechos en función de la información que Pemex le suministra. México cuenta con tecnologías de catalizadores para producción de diésel uva con menos de 5 partes por millón de azufre, que es el requerido por la CREA a partir del año 2024. ¿Nos puedes comentar algo más sobre esto, ya que estabas hablando de esto de los diésel ultra uva, por favor? ¿Sí? Bueno, no son 5, creo que son 50 partes por millón. No lo sé, ahí habría que verificarlo. Y sí, aparentemente, bueno, no aparentemente, el IMP ha desarrollado una tecnología para manufacturar catalizadores de diésel de ultra bajo azufre. Eso, per se, no es suficiente para decir tengo un catalizador, ya puedo producir un catalizador. Sería la fase 1 del proceso PRISM. Es decir, para poderlo producir, o que particularmente por Grace, que Grace se lo pudiera manufacturar. Grace es dueño de la compañía Advanced Refining Technologies, que produce catalizadores de hidros. Para poderlo producir, debe de ser sometido a la fase 1 del proceso PRISM, y de ahí llevarlo de la mano, ¿no? Sé que el IMP está haciendo contactos con compañías porque quiere buscar o está buscando quién le manufacture su catalizador o con quién hacerle mejoras, ¿no? Muy bien, continuamos con la pregunta, retomo esta pregunta que viene un poquito más abajo. ¿Qué tipo de catalizador heterogéneo ha dado mejores resultados para rendimiento en la producción de gasolina, en particular en Salamanca? ¿Qué tipo de catalizadores, perdón? Heterogéneo. No, bueno, el catalizador FC es heterogéneo, ¿no? Como tal. En Salamanca lo que es una carga ligera, y contrario a lo que pudiese pensar que una carga ligera y parafínica pudiese ser más fácil craqueable, sí es más fácil craqueable siempre y cuando esté dentro del rango de ebullición de 380 a 521. Que sea parafina y esté en ese rango, es muy fácil craqueable. Pero en Salamanca, cuando yo mencioné del 50%, Salamanca particularmente su carga tiene hasta el 50% de una corriente que es 380 menos, es decir, más ligera. Y para poder romper o las reacciones de craqueo las reacciones de esa, perdón, la energía de activación de esas reacciones de craqueo es más alta. Necesito un catalizador que pueda operar la temperatura el reactor a más temperatura, lo cual no es una opción, o debo de tener un catalizador lo más activo posible. Ahí se necesita un catalizador con un altísimo contenido de zeolita y con una matriz adecuada para poder craquear la parte de fondo que pudiese tener. Y para estar preparado para disparos en el contenido de vanadio que llega a suceder, pues meterle un poquito de trampa de vanadio para que el catalizador esté vitaminado, para que si hay un disparo en el contenido de vanadio en la carga, pues ese disparo, ese incremento en el contenido de vanadio en el catalizador no le pegue en una alta producción de hidrógeno, por ejemplo. Pero Salamanca es el caso más fácil y es un buen ejemplo de análisis. Si yo fuese el IMP, yo me enfocaría en Salamanca para entrarle, ¿no? Y mi corazón es parte de IMP, ¿eh? Yo estuve 7 años en el IMP, entonces nunca he dejado de ser un IMP.
Muy bien. Otra pregunta que nos hace la audiencia es, ¿qué sucede con los catalizadores una vez que termina su vida útil? Esa es una muy buena pregunta. El proceso en sí, acuérdese que el catalizador se diseña para la parte mecánica para que circule y se retenga en la unidad. Típicamente en México, porque en Colombia voy a poner un caso extremo. Yo necesito, por ejemplo, en México meterle 2.5 toneladas al día de catalizador. En Colombia necesito meterle 10. La planta típicamente pierde 2.5 toneladas. Entonces, en México, lo que yo le meto es prácticamente para recuperar el nivel y compensar el catalizador que se va a la atmósfera. Que entre comillas, lo que se vaya a la atmósfera no es tóxico ni venenoso, ¿eh? Es un aluminosilicato. En Colombia, le meto 10, pero pierdo 2.5, es decir, 7.5 toneladas tengo que retirarle al día. Y ese catalizador lo han utilizado desde para producción de cemento hasta para producción de ladrillo o incluso mandarlo a un confinamiento. Ahora, una serie de preguntas, es que tenemos muchísimas preguntas, de verdad que ha habido muchísimo interés en situaciones específicas. Voy a tratar de hacer una síntesis de una serie de preguntas que están relacionadas a la segunda parte de su charla, en relación al seguimiento de la calidad de aire en diferentes zonas. Y bueno, básicamente las preguntas, que son varias, tienen que ver con qué propuestas o qué se podría hacer para mejorar la calidad del aire en las zonas donde están estas refinerías, dado que finalmente sabemos que el gobierno ha dado luz verde a la quema de combustóleo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer en términos de redirigir los esfuerzos de investigación, sobre todo en la aplicación de estos catalizadores, como una posible respuesta para resolver este problema, mitigar este problema ambiental? A ver, el IMP está haciendo su parte. El MP ha desarrollado, y perdón que lo conteste por la parte de ellos, ha desarrollado un aditivo a base de hidrotalcitas. Ese, por lo menos sabemos que, aunque no es igual de efectivo que el producto, el Emission que tiene la compañía Grace, esa podría ser la primera aproximación. Y lo que yo de entrada haría, porque, y eso lo voy a demostrar, o sea, si ya, o más bien ya quedó demostrado que la refinería es la mayor fuente de emisiones de SOx, o es el mayor contribuyente a la contaminación, y dentro de refinería, la mayor fuente fija es la chimenea del FCC, de entrada, utilizar una tecnología de esta naturaleza. De entrada, independientemente de que tenga que seguir quemando gas en lugar de combustóleo. O si voy a quemar combustóleo, como medida de amortiguamiento utilizo esta tecnología. O sea, si Salamanca o Monterrey hubiesen tenido esta tecnología, no pasa nada, no hay disparos en la calidad del aire, porque si voy a quemar combustóleo, meto esta tecnología. Y esta tecnología está diseñada que lo metes hoy y en 1 hora ya tiene la reducción de miles de partes a cientos. En 2 horas ya se te redujo a 100, 200 partes por millón. Es decir, es una respuesta inmediata. Lo dejo de meter, hay una etapa de decaimiento de la actividad o de disminución del SOx, entonces simple y sencillamente pues lo dejo de meter cuando ya no queme combustóleo. Eso es lo primerito que yo haría. Y más allá, pues sí, de alguna manera trataría de buscar algunas otras fuentes fijas donde pudiese estar utilizando alguna otra tecnología, ¿no? Quemadores más eficientes, etcétera. Disminuir lo que estoy quemando en los quemadores elevados, en los flyers, ¿no? Muy bien, pues bueno, para abrir un poco más el panorama, y no solamente limitarlo a los ejemplos que usted nos ha comentado, en función de su experiencia, sobre todo, bueno, su gran experiencia con diferentes plantas alrededor de América Latina, ¿qué nos puede comentar al respecto de otras refinerías que puedan existir en México, además de los casos referidos? ¿Cómo lo ha aplicado? ¿Cómo se puede aplicar en otras refinerías? A ver, el IMP hizo una evaluación industrial, una prueba industrial en la refinería de Salina Cruz. Los invito a los interesados en buscar algo al respecto. Pero lo que yo les puedo decir es, podemos extender este estudio a todas las refinerías y los resultados van a ser iguales.
o por lo menos en la misma dirección. Lo que es bueno para la refinería de Cadereyta y para la calidad del aire de Monterrey, es bueno para la refinería de Madero y la calidad del aire de Madero y de Tampico. Y es bueno para la refinería de Minatitlán y la calidad del aire de la refinería de Minatitlán. O sea, no hay duda. No hay duda de que eso es absolutamente aplicable. Ahora, hay otras tecnologías que no son catalíticas y que requieren una inversión, que son precisamente los scrubbers, los lavadores de gases, que creo que es lo que el gobernador de Nuevo León se refiere cuando dice filtros, ¿no? Esos también sería otra forma de reducción. Pemex tiene que, no es una opción, Pemex tiene que entrarle a eso porque si no, vienen ya críticas muy severas. Si las refinerías de Pemex estuvieran en Estados Unidos, perdón que lo diga así, no estarían operando. Si las refinerías de Pemex estuvieran en Chile, no estarían operando. Allá controlan las emisiones alrededor de 20, 30 partes por millón. En México andamos en 1800 plus. O sea, así de lapidario es la respuesta. Obviamente Pemex va a tener que hacer algo al respecto. Una de las soluciones es esta. Esta es una solución inmediata. O sea, si Pemex hoy recibe un embarque de ese producto, mañana lo mete, inmediatamente va a abatir la contaminación en ese lugar. Tenemos estudios también, perdón, qué bueno, me salió ahorita a la mente, tenemos estudios ya en la mesa sobre la zona metropolitana de México, en las afectaciones que tiene la refinería de Tula. El problema de ahí, del análisis de esto, es que hay mucha dispersión, hay muchas fuentes. Estamos en el proceso de determinar cuál es la afectación que le corresponde a la refinería de Tula, porque sí está afectando. ¿Cuánto? En ese proceso estamos. Justo una de las preguntas que nos hacía otra de los participantes a este seminario es justamente lo que va a ocurrir con la refinería de Tula. Nos comenta que sí es verdad que en esta refinería se utilizará un nuevo catalizador para que en lugar de quemar combustóleo se queme diésel. Y si eso, y bueno, pues cuál es la diferencia de estos posibles catalizadores. A ver, el combustóleo se quema. Primero porque no hay forma no hay otro lugar a donde mandarlo más que a asfalto como tal. Y porque es barato. Quemar diésel, ¿cómo voy a quemar diésel? ¿No? O sea, no creo que esa sea una opción válida. No sé si lo que se refiere de entrada de operación al nuevo complejo de coquización que va a haber ahí en la refinería. Ese complejo de coquización le va a dar una flexibilidad terrible a esa refinería. Yo creo que eso se requería más que la nueva refinería, desde mi punto de vista, que iban a construir en Tula, porque ese complejo va a comerse todo el combustóleo. Y lo que va a producir es un gasóleo, una gasolina que van a ser tratadas. Y también va a producir un coque. Pero ese coque no se va a quemar ahí. Ese coque que tiene alto contenido de azufre va a ser enviado a algún otro lugar para algún otro tratamiento. Es decir, si es que va a haber contaminación por ese coque, no va a ser aquí en México. Pero lo que sí se va a bajar terriblemente es el nivel de contaminación, primero por dejar de quemar combustóleo como tal. Y segundo, por de alguna manera comenzar a utilizar tecnologías de esta naturaleza. Bien. Tenemos una serie de preguntas, Nacho, si también, bueno, las estás viendo conmigo. Hay una serie de preguntas que continúan sobre, pues, estas problemáticas específicas, en particular en las plantas de Salamanca y Cadereyta, y también hay una serie de preguntas asociadas, digamos, a la conceptualización de su charla. No sé, Nacho, si quisieras que continuemos con el tema de las plantas, porque esto ha generado un interés increíble. De verdad que no, yo creo que tendríamos que mandarle buena parte de las preguntas al ingeniero, porque son muy específicas. Y no sé si pueda comentar al respecto del concepto, porque esto es algo muy importante, a mi juicio, para los colegas que están todavía en el laboratorio académico.
¿no? Hay un comentario, por ejemplo, hablando, una pregunta específica, que si este trabajo, ingeniero, que usted ha realizado, es diseño específicamente de catalizadores o es la búsqueda de una mayor eficiencia en los procesos de mantenimiento y cuidados adecuados de control que ocurren en las plantas. ¿Cómo comentaría al respecto? Mira, yo voy a hacer otra analogía y realmente reitero, cuando yo llego a Grace se me abrió el mundo. En el Instituto Mexicano del Petróleo uno tenía acceso a cierta información muy valiosa, pero era información de las unidades FCC de México. Me voy a trabajar a Grace, tengo acceso a información de las refinerías y FCC del mundo. Y si en el IMP tienen X número de plantas piloto, ACE y MAC, en esta compañía tienen N veces eso. Entonces, todo eso para mí fue fuente de información. Y lo que yo hice, perdón que lo ponga así de forma tan coloquial, lo que me intenté hacer fue un chef. Empecé a hacer modelos matemáticos que me permitían, por ejemplo, ver el efecto de la inclusión de la matriz pasivadora de níquel. ¿Cuántas evaluaciones hay de eso? Y ya sabía yo esa parte. El efecto del contenido de tierras raras en la zeolita, a zeolita constante. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el efecto del contenido de contenido de zeolita? Entonces, todo esto me permitió tener un modelo de catalizadores y un modelo de cargas, y en medio, un modelo de objetivos en la planta. Lo que yo hice fue un modelo matemático de qué ingredientes podían estar en una partícula de un catalizador, pero llegaba a la locura de que un catalizador debiese de tener 15 ingredientes. Pero si yo le meto 15 ingredientes a un catalizador, no voy a poder meterle un aglutinante, un pegamento y se me va a romper, se me va a trisionar. De ahí salió la idea, ok, a una partícula catalítica le meto 5 ingredientes, a otras 5 ingredientes, a otras 5 ingredientes, y ya tengo en forma integral un catalizador que tiene esos 15 ingredientes. No es que yo esté diseñando como tal, sino que estoy seleccionando la mejor formulación en función de todo el conocimiento que pude yo haber tenido en las refinerías de América Latina, en vivo y a todo color, y todo lo que tenía de mi pasado en el IMP y en mi paso también por la compañía Grace. Claro, y eso le permite a usted o le ha permitido durante toda esta vasta experiencia conocer cuál es de estas formulaciones, como bien lo dijo, ¿no? Como un chef, cuál es la más conveniente para que se pueda adaptar Correcto. a esto, ¿no? Es muy interesante. Nos preguntan también si tiene algún software, paquetería específica que se puede utilizar para el diseño y simulación, ahorita ya que estamos precisando este concepto de preparación de mezclas ad hoc, si hay alguna paquetería que usted recomiende para esto. No, primero para el diseño del catalizador es el know-how. Es lo que yo de alguna manera he logrado aglutinar en mi escritorio y en mi cerebro en 31 años, ¿no? O sea, el modelo lo tengo en mi computadora y lo tengo en mi cerebro para diseño de catalizadores, para evaluación de catalizadores o para simulación de cuál va a ser los rendimientos de un catalizador en una planta comercial. Sí existen simuladores, sí existen. Existen una serie de simuladores como tal. Yo no los uso, tengo que decirlo, yo no los uso, yo creé mis propias herramientas. En función de ese paso de MAT, ACE, DSR, yo desarrollé mis propios factores de actividad, selectividad, estabilidad y todo, y le metía los factores de la planta real, porque lo que yo tenía era laboratorio y tenía realidad absoluta. O sea, todos los factores de lo que es la operación de la planta. Porque un catalizador, el mismo catalizador, lo metes en Salamanca, lo metes en Tula 1, lo metes en Salina Cruz 1, que son plantas exactamente iguales y te van a dar resultados diferentes. Entonces, ¿por qué? Lo operan diferente, a temperaturas diferentes, viene el estilo de operación, le meten más vapor, menos vapor, etcétera. Y esos estilos de operación también tienen sus factores. Y esos factores yo lo meto de alguna manera
al modelo que yo desarrollé. Ahora sí que es modelo propietario de Julio Rentería, ni siquiera es modelo de Grace. Ese es modelo personal que yo lo he utilizado con mucho éxito como tal, ¿no? Les platico un poquito, nada más como anécdota y no presunción. La compañía Grace me contrató a mí para que fuera a resolver un problema que tenían en la refinería de Barranca Bermeja de Colombia. Yo llego, veo el problema, le digo, es fácil. ¿Cómo fácil? Tenemos 3 meses tratando de resolver esto. Fácil, mover el catalizador aquí, ya, acullá. Pero ¿bajo qué sustento tienes? Confías en mí, muévele, porque no tenía otra forma. No confíes en mí, no le mueves. Le movieron y el asunto se resolvió mágicamente. Precisamente era por la parte del expertise que yo ya había logrado en lo que era laboratorio y las plantas comerciales. Es muy difícil que un investigador esté en una planta comercial o que un ingeniero de operación se haga de investigación. Yo les dije, mi charla comenzó en 1990, mi respuesta es, no me voy al área de investigación en un laboratorio, me voy al área de investigación en una refinería, pero no me fui a operar una refinería. Yo me quedé siempre en medio, tratando de convivir mucho con los operadores, siempre acopiando mi información y tratando de convivir con los investigadores. Hay una catalítica, nada más por mencionar un ejemplo, la catalítica número 1 de Salina Cruz y la 2 de Salina Cruz. Tienen más de 25 años utilizando catalizadores de la compañía Grace. Imagínense la información que hay ahí. Tenemos 25 años de un análisis de una muestra de catalizador de equilibrio que se hace a la semana. 25 años por 54 semanas, imagínense la cantidad de información que hay ahí. Tenemos los rendimientos de esos. Obviamente yo no lo puedo difundir, es información propietaria de Pemex, como tal, pero a mí sí me sirve para crear formulaciones o de alguna manera tratar de promover que alguien se meta en esto, ¿no? En términos del desarrollo tecnológico, y bueno, perdón, yo mientras usted haya disponibilidad y tengamos un poco de tiempo, voy a tratar de que se aborde la mayor cantidad de preguntas. En términos de desarrollo tecnológico, hay una serie de preguntas que están asociadas a la manera en que usted presenta el abordaje del diseño e implementación de estos catalizadores. Voy a empezar con una que me parece la más directa. ¿Cómo se relaciona este abordaje que presenta en la primera parte de su charla con respecto al abordaje basado en el TRL, en este Technology Readiness Level, que es una manera, por ejemplo, en la que CONACYT ha estado haciendo énfasis para que muchos de los desarrollos pasen a algo industrial? ¿Cómo se compara o cuáles serán los beneficios o diferencias? La verdad no lo sé, no lo conozco el otro proceso. Lo que yo les debo decir es que mi proceso o mi procedimiento incluso era un procedimiento que causaba ruido dentro de la misma compañía, es un hecho. A mí me hablaban a las reuniones, me llevaban a las reuniones no para que opinara sobre algo que estaban ellos planteando, sino para llevar una visión diferente a lo que ellos estaban viendo. Ellos veían cierta habilidad o capacidad de mi persona de pensar fuera de la caja como tal, ¿no? Yo cuando desarrollé todo esto que les comenté, yo no, porque lo más fácil hubiera sido, llego a la compañía y empiezo a utilizar sus herramientas. No, yo creo mis herramientas. Cuando yo llego, cuando salgo del IMP, yo entré a trabajar haciendo servicio técnico para la representación de Grace en México. Mi primer objetivo fue dejar de depender de los técnicos americanos para hacer servicio técnico en México. Mi primer objetivo. ¿Cuál es la fase inicial del objetivo? Tener la capacidad suficiente y formar gente que pudiese tener la capacidad suficiente, ¿no? Es una forma de contestar, pero en específico no tengo una respuesta. Yo quisiera nada más agregar, creo que son dos cosas diferentes. Este del Technological Readiness Level, que piden todas esas cosas, eso es una manera de evaluar a qué nivel de maduración tiene un desarrollo tecnológico, ¿sí? Desde la investigación fundamental hasta la otra parte. Pero creo que esa es otra cosa totalmente diferente y lo que ha descrito Julio, desde mi punto de vista, es una manera de cómo abordar todo esto y generalmente él seguramente ha hecho desde
desde TRLs 1 hasta 10, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero eso es totalmente diferente, yo creo. Nada más para Sí, comentarlo, Julio. sí, claro, claro. Bueno, básicamente como elaborando sobre el comentario del doctor de Nacho, efectivamente son dos Sí. elementos diferentes, pero en su trabajo, en toda su trayectoria y sobre todo en la manera en que usted lo ha presentado, creo que es un gran ejemplo de abordaje para muchos de investigadores que estamos interesados en este aspecto del desarrollo tecnológico, no solo en su clasificación, sino en su impacto. Por eso me parece muy interesante su experiencia, ¿no? Más allá de las clasificaciones, sino el logro Y yo, como le específico. he comentado a Nacho, yo estoy a la orden, a su disposición para charlar con quien sea necesario charlar, ¿no? Con quien tenga dudas, que quiera una asesoría o alguna orientación, algún comentario, ¿no? Yo estoy absolutamente dispuesto a. Sí, efectivamente va a haber muchas preguntas y en base a lo que hay en las preguntas y en las sugerencias, yo creo que sí vamos a tener que hacer como un tipo de taller o un curso mucho más amplio de cosas específicas que ya estaremos platicando contigo, Julio, ya con esta disposición. Pero bueno, vamos a leer unas cuantas preguntas. Adelante, Carlos. Voy a tratar de, bueno, voy a regresarme ahora a 1990, pero en términos de la experiencia, porque también en este seminario nos acompañan varios estudiantes Así es. que están interesados en seguir desarrollando vocaciones químicas, pero bajo una perspectiva diferente, o sea, no necesariamente académica. Entonces, por ejemplo, nos pregunta seguramente una o un estudiante, si usted considera que un estudiante en el área de la química debe obtener algún tipo de conocimientos, llamémoslos empresariales, basados en mercadotecnia, evaluación de costos, como un complemento en su formación académica, por supuesto, basado en esta experiencia que usted nos ha narrado, ¿no? De cómo, de dónde se situó, ¿no? En el proceso. ¿Qué comenta al respecto? Absolutamente sí es necesario. Yo acabo de dar una charla en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Voy a hablar por mi universidad. Y lo que yo les dije en ese momento es que ellos estaban formando ingenieros que iban a ser dirigidos por ingenieros o por gerentes. Lo que nosotros necesitábamos era ingenieros con una visión más amplia, o de la química, o químicos o ingenieros, una visión mucho más amplia, que nos formaran yo llevé ciencias sociales en la universidad, nos hacen tener cierto contenido, cierta formación social en la misma universidad, pero no llevé nada de diseño de proyectos, no llevé nada de la parte financiera, no llevé nada en la parte gerencial. Eso uno lo aprende a golpes y teniendo buenos árboles. Yo a mi llegada al Instituto Mexicano del Petróleo tuve el mejor jefe, se llama Oscar Bermúdez. Ese señor era un genio y yo fui su cuidador el que le cargaba su portafolio, pero en cada charla que yo iba de su oficina a mi oficina yo iba aprendiendo de él. Y él me formó en cierta parte. Después estuve con el ingeniero Juan José Corres, una persona que a los 30 y tantos años fue gerente en Pemex. Lo mismo, llego a Estados Unidos y me ponen de jefe. Yo fui jefe de un autor del libro que es Javib, uno de los mejores libros sobre FCC, el coautor es Javib. Yo fui su jefe inmediato a mi llegada a los Estados Unidos, pero todo fue a golpes. Tan a golpes fue mi inglés. Yo no hablaba inglés cuando fui a Estados Unidos. No hablaba. Cerraba mi oficina para que nadie entrara. Es una gran verdad, ¿eh? Llegaba a mi casa y me vomitaba de la tensión y de la presión, pues de escuchar puro inglés. Y tuve que ir aprendiéndolo a golpes, a golpes. El inglés fue lo más traumático, pero lo mismo fue en la parte financiera, lo mismo en la parte de la parte de proyectos. Entonces, toda esa parte uno la adquiere. Yo creo que en la universidad debiesen de ampliar un poquito el scope, un poquito el portafolio de materias y que nos hicieran químicos o ingenieros más integrales. En el TEC de Monterrey, mi hijo es ingeniero químico administrador.
ingeniero químico administrador, él no es un ingeniero químico puro, ellos como que forman gerentes en las universidades públicas, debiesen de alguna manera de tener eso para facilitarnos el camino y no dejar nada a la suerte que si alguien va a tener un buen asesor, una buena sombra o no. Genial. Qué maravilloso, le dijo, sobre todo así tan claramente, ¿no? Su vivencia eso es algo además que yo creo que los chicos valoran mucho porque muchas veces limitaciones les hacen no sacar adelante sus proyectos, pero además, como bien comenta, sí es importante que haya una revaluación de las habilidades que son importantes para detonar estos proyectos. Y bueno, eso es del viaje a 1990, ahora un poco más en el presente, como director general de consultores asociados en tecnologías catalíticas, ya cuando habiendo recorrido todo este camino. ¿Cómo trabaja CATEC? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cómo realiza su investigación? ¿Cómo se vincula, por ejemplo? ¿Y cuál es su ámbito de influencia en la industria de refinación en el país? Una muy buena pregunta. Primero, cuando estuve en Estados Unidos aprendí una cosa le aprendí a los americanos. La información lo es casi todo. Cuando yo llego a México empiezo a hacer acopio de información de diferentes formas y fuentes. Eso es lo primero, para tener una fortaleza. Y me regreso a 1990 para regresar para acá. Cuando yo salí de la universidad, uno de los proyectos de vida era de que yo no anduviera buscando trabajo, sino de que me vinieran a ofrecer trabajo. Y ese es el punto de CATEC. El objetivo de CATEC es servir a las empresas que quieran hacer negocio en México y fundamentalmente con petróleos mexicanos. Tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer en un día, 2 días, planes de negocio, planes estratégicos para las compañías que no conocen México. Entonces, eso es oro molido para ellos. ¿Quién tengo en la oficina? Hay egresados del ESIQUE, hay un estudiante de un doctorado de la misma ESIQUE, hay el ingeniero químico administrador, hay gente que no son ingenieros químicos, es decir, somos un grupo pequeño, pero multidisciplinario, y ahorita les voy a decir cuál es mi estrategia, ¿no? Que crea herramientas para que las compañías vengan y nos pidan. Ahorita en este momento alguien me preguntaba, nosotros representamos a Sulzer. Sulzer tiene 170 años de formada. Representamos en su línea de equipos de transferencia de masa y bombas. Yo no fui a pedir trabajo a Sulzer. Sulzer me buscó. Representamos a Grace. Yo no fui a buscar trabajo a Grace. Grace me buscó. Representamos a Seinflow. Ellos te buscan. O sea, ahí se cumple esa parte la parte del sueño. Y en la parte de la oficina, créanlo o no, y perdón que yo sea tan directo, mis hijos estuvieron en una escuela Montessori, yo vi que el proceso trabajaba y esta oficina es un Montessori. Esta oficina, a nadie se limita su creatividad. Ayer tuvimos una reunión más o menos importante con un director general para América Latina de una compañía y le hicimos 2 presentaciones que yo no instruí a mi gente que hicieran esas 2 presentaciones. Esa fue iniciativa de ellos y como ya vi que eran presentaciones interesantes, yo promoví que se hicieran esas reuniones y fueron un hitazo. O sea, de esa reunión la compañía me dice, prefiero que tú te muevas en esa parte del negocio, yo no me voy a meter ni voy a tener nunca tu expertise. Yo nunca, ese es el punto, yo nunca les di instrucciones de que hicieran ese trabajo. Aquí trabajamos por objetivos. El que termina pronto, pues se va pronto, y el que quiere trabajar en su casa hasta madrugada, trabaja. Aquí realmente lo importante es que cumplamos al cliente y cumplamos a nosotros mismos, ¿no? Creando conocimiento nuevo, que nos lleguen más compañías como tal. Hicimos un plan estratégico para CATEC. CATEC se liberó hace 1 año y medio como tal, operar fundamentalmente, y pensamos que en 3 años íbamos a tener 3 compañías. En este momento tenemos 6 compañías ya representando. En este momento nosotros ya tenemos que decir, o crezco en personal o le paro. Y la decisión es, le paro, prefiero darle servicios de calidad a nuestros clientes, son las compañías que le venden productos a Pemex,
pero también nuestros clientes son petróleos mexicanos. En este momento hay un ingeniero nuestro, un ingeniero de la oficina en la refinería de Salina Cruz, que era donde estaba hablando antes de conectarme, trabajando en un análisis causa-raíz con el personal operativo de la refinería. Entonces, de alguna manera, pues, tratando de cubrir todos los flancos. Una respuesta concreta no hay porque no hay una estrategia concreta. Hay una idea, hay una visión, hay un sueño, si así se le quiere decir, ¿no? Y la idea es que todo el mundo se meta a ese sueño, que todo el mundo se involucre. Sí, definitivamente. No sé, va a parecer como de frase prehecha, pero de verdad me deja sin palabras y esto, no, su entusiasmo y sobre todo esta alegría con la que nos ha compartido esa visión. Yo espero que muchas chicas y chicos que están decidiendo avanzar en esta carrera vean que este campo es muy fértil y hay un campo muy amplio de acción. Hay toda una serie de preguntas. Voy a detener en este momento las preguntas porque muchas se han hecho. Hay unas específicas que yo creo que sería más conveniente enviarle porque se refieren a casos específicos de manejo. En lo particular, hay muchísimas felicitaciones, ingeniero, a su trabajo, por su charla, por la ponencia y sobre todo por la claridad con que presenta los problemas. No sé, Nacho, si quisieras hacer un comentario antes de ceder la palabra al ingeniero para que nos haga un comentario de cierre, si quisieras comentar algo. Sí, claro, con todo gusto. Sí, acabas de decir algo muy importante, porque fue la primera vez que te conocí en una charla de Canacintra, ¿te acuerdas? Sí, me impactó, por eso desde cuando quería hacer. Y creo que es lo que nos une, ¿sí? Además de la química, el trabajar por un sueño. ¿Sí? Efectivamente, ¿sí? Todos, y eso es lo que tendríamos que hacer todos. Acabas de mencionar algo. Tú tenías un sueño, ¿sí? Y ese sueño te ha permitido, como dices tú, afrontar, y qué bueno que nos compartiste todas las experiencias, hasta la de la palabra del inglés, que la mayoría de los mexicanos tenemos ese problema, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Tenemos que trabajar por un sueño, ¿sí? Y creo que eso es lo que tendríamos que hacer, sobre todo en estos momentos tan oscuros que estamos viviendo en nuestro país. Tenemos que trabajar por un sueño, ¿sí? Gracias por compartir tu trabajo con nosotros, efectivamente. Y esto es lo que queríamos hacer. Alguien comentaba, Isidoro decía, y tiene razón, yo como miembro de la Sociedad Química de México he estado impulsando desde hace muchos años este asunto de vincularnos con gente como Julio, que tiene esto. Muchas de las veces no hemos continuado ese esfuerzo, Isidoro, porque no hemos tenido el eco dentro de los socios en esto. Queremos hacerla más amplia y con colaboradores más amplios para poder hacer algo sostenido en esta colaboración. Entonces, gracias, y vamos a tomar en cuenta todos los comentarios, te vamos a mandar preguntas específicas de resolución de problemas y estaremos montando algo mucho más largo para tener oportunidad de que nos compartas esa experiencia que tienes, Julio. Te agradezco mucho en nombre de la Sociedad Química de México este gran, hermoso seminario. Ya nada más te voy a pedir como a nivel de conclusión que cerremos esta charla y después ya daremos algunos anuncios adicionales. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias. Yo nomás voy a cerrar. Se vale soñar, sí, pero hay que trabajar para cumplir esos sueños, ¿no? Bueno. Cuando yo te conocí, Nacho, la presentación que hice en Canacintra fue un diagnóstico del Sí. Sistema Nacional de Refinación. Así es. Incluía información de Pemex de 25, 30 años con toda su estadística, comparándolo con el mundo y demás. Bueno, la posición más fácil es, pues yo espero que alguien presente eso. Yo espero que alguien me presente algo sobre formulación de catalizadores. Yo espero que esto es una posición pasiva. La posición o la norma de vida es, yo no espero, y eso es lo que les invito a todos, fundamentalmente a los muchachos, ¿no? Yo mismo ya voy de salida, ya tengo 31 años en esto. Yo no espero, yo lo busco, yo lo creo, yo lo construyo. Si no existen las herramientas, yo las creo. El límite es el conocimiento de la química hasta donde esté ahorita, que nunca vamos a llegar. El límite es el conocimiento de la ingeniería química y eso es un límite que no necesariamente es inamovible. ¿Por qué no pensar de crear un conocimiento adelante de los límites actuales, ¿no? Aquí la palabra es trabajo, 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 trabajo en diferentes áreas
que confluyen en algún mismo punto, que en el caso particular mío es la refinación del petróleo, el proceso FCC y más específico el catalizador FCC. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en nombre de te agradezco muchísimo y tendremos que hacer muchas más actividades para esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a darte, nos gustaría que fuera en vivo el reconocimiento que te lo haremos llegar. La Sociedad Química de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento al ingeniero especialista en refinación y petroquímica, Julio César Rentería Sandoval, por haber impartido la conferencia web Diseño, aplicación y evaluación de catalizadores para procesos de refinación del petróleo, de laboratorio a la refinería. 7 de julio de 2021, y quien firma con todo gusto y agradecimiento, soy Ignacio González Martínez, que soy el presidente nacional. Te agradezco mucho, verdaderamente, tu participación, Julio, ¿sí? Y estaremos trabajando juntos en bien de la química, de la ingeniería química y de nuestro país. Gracias, y entonces ya nada más voy a dar lectura y voy a hacerles unas invitaciones, porque además tenemos una gran cantidad, tuvimos 264 inscritos, ¿sí? Que vienen de diferentes países de América Latina, ¿sí? También les invitamos, eso es muy importante, nos costó mucho trabajo hacer el congreso en línea, que se llevara a cabo el 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021, el registro para asistentes ya para trabajos ya se terminó el viernes pasado, pero pueden asistir el registro, y el registro les permitirá asistir a cosas muy interesantes, a conferencias plenarias que van desde la investigación fundamental de muy alto nivel, que es la conferencia del profesor Donald Truller, que está asociada a la teoría de densidades, a la teoría emocionales de la densidad, de una manera muy importante. Una de las cosas que para nosotros también es muy interesante es una experiencia ahora a nivel internacional de alguien que ha desarrollado catalizadores nanoestructurados desde la investigación. Él estuvo en MIT y en Caltech, y después ha hecho también industrias a nivel mundial de catalizadores, que es el profesor Javier García Martínez. Él es presidente electo de la UPAC y está en la Universidad de la Universidad de Alicante. Es muy interesante. Y la otra parte que para mí es muy interesante, también el profesor Pablo Rivera hablará de marcadores fluorescentes, y el profesor Giuliano Gambastini también de catalizadores organometálicos, pero también la otra cosa que para mí es muy importante, la parte ambiental, ¿sí? Y para mí es un honor que haya aceptado estar como conferencista plenaria la profesora Manuela Armienta, que es una de las especialistas a nivel mundial y particularmente en América Latina, sobre todo el arsénico que se encuentra en las aguas profundas en toda la parte mineralógica que tenemos en toda América Latina. Asimismo, el inscribirse al Congreso les permitirá entrar a talleres muy interesantes que tenemos. También todo esto es con su inscripción al Congreso. Va a haber un taller teórico práctico sobre fotorreacción, que es muy importante, ¿sí? Que dará Osvaldo Javier Quintana Romero. Un taller de emprendimiento para químicos, por dónde empezar, que ya se acuerdan que en unos webinars anteriores fue como la probadita de qué es lo que veremos en esto. Como dijimos, necesitamos en nuestros currícula de químicos y como doctores en química, en donde ya no tenemos oportunidad de insertarnos a los centros de investigación o bien a las partes de la educación. Entonces, ¿cómo emprender? Entonces, este taller es muy interesante también. Habrá un taller de lenguaje de programación Python básico para ciencias químicas. Y hay otro muy interesante que creo que como químicos tendremos que saber cuando alguien nos pregunta, la química y la prueba de proteína reactiva PCR. También les recuerdo también a todos los participantes que trabajan o que son estudiantes de las universidades La Salle, del Instituto de Investigaciones de Materiales, de la Facultad de Química de la UNAM, del Instituto de Química de la UNAM, de la Universidad de Sonora, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de la FES Cuautitlán y de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, todos ellos, ya que todas estas universidades fueron las que nos apoyaron para poder seguir adelante en la publicación del Journal of the Mexican Chemical Society, todos los integrantes de estas instituciones tienen el 10% de descuento en la parte de inscripción en el Congreso y en otras actividades que estaremos mencionando. También los invitamos, o sea, para mí también nos costó mucho trabajo, tenemos menos personal, tenemos
de 5 personas que nos apoyaban en la parte de administración de la Sociedad Química de México. Con esta crisis tuvimos que licenciar a 4, entonces con los pocos que tenemos y con voluntarios como Adri Vázquez, Mauricio Vargas y Alejandro, se llama Alejandro Nava, perdón, son nuestros 3 mosqueteros que nos ayudan a hacer todo. Entonces las convocatorias se han ido desplazando en tiempos como era. Entonces acaba de salir la convocatoria al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río, edición 2021. Y como novedad de este premio, una de las cosas que es para mí muy interesante es que ahora, justo de los otros pilares que queremos como fortalecer en esta parte, es la docencia a nivel medio superior. Entonces, es el primer año que estamos dividiendo el premio de docencia en nivel superior y en nivel medio superior. Por último, también les digo, y esto, Carlos, ¿por qué no haces una mención pequeñita de esta situación que hacemos? Porque Carlos es el encargado de las secciones estudiantiles en la Sociedad Química de México. Ok, bueno, solamente para comentarles y compartirles a todas y todos los estudiantes que nos escuchan, pero también a los colegas que trabajan en instituciones de educación superior y que ven en algunos grupos la cosquillita de generar más conocimiento en química, de aprender, reaprender la manera en que nosotros vemos, tenemos una visión de la química en diferentes países, recordarles que la Sociedad Química de México apoya la formación de secciones estudiantiles. En este momento ya son 7 secciones estudiantiles las que están activas y que forman parte de la sociedad, y dentro de ellas lo que se espera es que los chicos y las chicas que participen tengan una aproximación creativa a los elementos de divulgación y difusión del conocimiento químico, pero que también, dado que son nuestro futuro, porque muchos de nosotros ya estamos en una parte de nuestra carrera donde vamos a ir saliendo, que todos estos cuadros nuevos puedan renovar la manera en que la sociedad química trabaja. Y renovar no solamente se limita al aspecto académico, sino al aspecto de vinculación, al aspecto de docencia, porque seguramente muchas y muchos de ustedes reconocen que tienen intereses de enseñanza y de aprendizaje. Entonces hay un plan muy, muy amplio para trabajar. Por favor, cualquier comentario, no duden en comunicarse a través del correo electrónico contenidoacadémicos@sqm.org.mx. Con todo gusto daremos seguimiento a su interés, les platicaremos del procedimiento y les podemos proporcionar un poco más de información para que constituyan esas secciones estudiantiles con las que esperamos que la sociedad química cumpla con su misión. La química nos une y podamos establecer mejores relaciones desde el primer nivel formativo en el que trabajamos en la química. Sí, y nada más acuérdense, todo esto, y tenemos estas y muchas otras actividades que poco a poco se van incrementando con esta nueva visión que queremos montar en la Sociedad Química de México. Entonces, suscríbete a nuestro canal de YouTube y se verás actualizaciones cada vez más frecuentes de todas esas actividades que tenemos en la Sociedad Química de México. Y otra de las cosas, todo esto es gratuito y desafortunadamente contamos, desafortunadamente desde hace 2, 3 años, como saben, los que estábamos aquí en México, tenemos algunos problemas presupuestales porque los apoyos oficiales muchas veces han sido diferentes a los que estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, lo que les pedimos que se hagan miembros de la Sociedad Química de México, ¿sí? Y tenemos miembros no solamente de México, sino de toda América Latina. Los invitamos a afiliarse a la Sociedad Química de México. Consulten la página de la Sociedad Química de México para que vean qué es lo que se necesita, y esos son los costos en pesos mexicanos que tenemos para hacerse miembros de la sociedad, y cada vez vamos a ir consolidando más actividades particulares para nuestros miembros. Y por último, nada más lo que quiero es agradecer, estamos finalizando, a todos los que participaron en esto, al ingeniero Julio César Rentería por su interesante charla y sobre todo compartir sus vivencias como ser humano, ¿sí? Al doctor Carlos Fontana, que es el vocal académico y responsable de las secciones estudiantiles de la Sociedad Química de México, Adriana Vázquez, que es nuestro ángel, que es la que está atrás de toda la parte técnica y que hace que todo esto sea muy bien. Les agradezco a todos su participación. Estén atentos a los siguientes eventos de la Sociedad Química de México
Y muchísimas gracias a todos. Les agradezco. Cerramos con esto. Este webinar que realmente nos llevó mucho más tiempo que otros por el interés que tenemos. Les agradezco mucho. Hasta luego. Que tengan muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Sí.